te preguntaré algo. ¿Cuánto pagaste la última vez que compraste una planta o un ramo de flores? Piénsalo un segundo. Porque lo que te voy a contar te va a incomodar, pero en el buen sentido. Resulta que hay lugares, aquí en México, en Perú, en Colombia o en España, donde puedes conseguir las mismas plantas, las mismas flores y semillas que ni siquiera vas a encontrar en el vivero de tu colonia. Algunas, por la mitad o menos de lo que pagas hoy. Y otras, agárrate, gratis. Sí, gratis. Y casi nadie lo sabe. Mientras tú y yo seguimos pagando lo que nos pidan en la florería, hay mercados, hay familias campesinas y hay unas bóvedas enormes que llevan décadas guardando la verdadera riqueza de nuestras tierras. Variedades que tu abuela conocía. Cosas que el comercio fue dejando morir, así nomás, sin que nadie se diera cuenta. Hoy te voy a llevar a 5 de esos lugares. 5. Todos reales, con nombre, con dirección, con cifras que cualquiera puede checar. Y aguántame hasta el final, porque el lugar número 2 vende semillas desde el año 1802. Sí, leíste bien. Desde antes de que México fuera país. Y el número 5 guarda más de 7,000 variedades de un solo cultivo, metidas en una bóveda construida debajo de un cerro, a prueba de temblores. Y te lo entregan sin cobrarte un peso. Ya sé cómo suena. Pero es verdad, y te lo voy a demostrar. Una cosa antes de empezar, suscríbete a Plantasia y dale a la campanita. Aquí hablamos de las plantas, de lo que sembramos, de lo que comemos, con datos de verdad y sin cuentos. Aquí están los 5 lugares. De impresionantes, a no vas a creerlo. Pero antes necesito contarte una cosa. Porque si no, lo demás no se entiende. En el siglo pasado pasó algo que casi nadie te platica. La FAO, que es la oficina de la ONU que se encarga de la alimentación en el mundo, lo dice clarito. Entre 1900 y el año 2000 desapareció el 75% de la variedad de nuestros cultivos. 3 de cada 4. Maíces, frijoles, tomates, papas que nuestros bisabuelos sembraban con sus manos, se esfumaron. Dejaron de sembrarse porque el comercio empezó a vender 4 o 5 variedades, todas igualitas, y el resto se fue al olvido. Y no creas que es pura nostalgia. Cuando todas las semillas son iguales, los cultivos se hacen débiles. Mira lo que pasó en Argentina. Llegó una plaga, la llamada chicharrita del maíz, y los investigadores tuvieron que correr a un banco de semillas a buscar variedades viejas que aguantaran, porque las modernas se caían solitas. Lo que despreciamos terminó salvándonos. Por eso existen estos 5 lugares. Son los que guardaron todo lo que casi tiramos a la basura. Ahora sí, vamos. 1. Los mercados de mayoreo. Empecemos por el más fácil. Ese al que puedes llegar en metro y que te va a ahorrar dinero desde el primer día. Por ejemplo, si vives en la Ciudad de México o cerca, seguro has oído el nombre. Pero a lo mejor nunca te diste cuenta de lo que tienes enfrente. El mercado de Jamaica. Abrió en 1957, aunque ahí se venden flores desde hace muchísimo más. Tanto, que la cosa se remonta a los códices del año 1500 y a las chinampas de Tenochtitlán. O sea, 5 siglos de flores en ese pedazo de tierra. Hoy Jamaica tiene como 1150 puestos, repartidos en 3 naves. Y vende cerca de 5000 tipos de flores y plantas que llegan de Puebla, Veracruz, Chiapas, Oaxaca, el Estado de México, Michoacán. Y por si fuera poco, tiene la estación del Metro Jamaica, la de la línea 9, justo enfrente. No hay pretexto. Pero aquí viene lo bueno. Según precios que publicó Infobae en 2026, una docena de rosas en Jamaica te sale entre 80 y 150 pesos. ¿Sabes cuánto cuesta esa misma docena en una florería? Entre 400 y 800. La misma flor. Muchas veces del mismo señor que la cultivó. Pero te ahorras hasta el 70%. 70. Lo único que cambia es que ahí no hay 3 intermediarios subiéndole el precio. Y déjame contarte algo que pinta de cuerpo entero a ese mercado. Después del terremoto del 85, el gobierno de entonces se quiso llevar a Jamaica a la central de abasto. El decreto venía desde el 83. ¿Y qué crees que hicieron los locatarios, esa gente trabajadora que sabía lo que valía su mercado? Se plantaron. Salieron con una consigna que todavía se recuerda: Jamaica vive. Jamaica no se vende. Y ganaron. Por eso sigue ahí, esperándote. Pero Jamaica no es el único, ojo. En Xochimilco está el mercado de Cuemanco, que abrió en 1993 como parte de un rescate ecológico de la zona. Y siéntate para esto, es el mercado de plantas más grande de toda América Latina. Como 600 vendedores, y muchos son los que cultivan, directito, sin intermediario. Ahí hay cactus, frutales, bonsáis, orquídeas, plantas medicinales. Y suculentas desde 10 pesos. 10. Y abre todos los días. Y a un lado, junto al bosque de nativitas, está el mercado Madreselva. Más de 200 puestos. Ahí es donde se surten los floristas profesionales, porque les sale baratísimo.
Su fuerte son las plantas medicinales, las aromáticas, la tierra, los abonos orgánicos. Y muchas plantas llegan recién cortaditas de las chinampas. Agricultura de hace siglos, viva, en pleno 2026. ¿Ya viste lo que está pasando? Tú pagas precio de florería. Los que saben van directo al mayoreo. No es que tu planta sea mejor o peor. Es que ellos conocen el lugar y tú no. Hasta hoy. 2. Las casas de semillas. Ahora, quiero centrar este ejemplo en España, porque allá hay 2 casas de semillas con una historia de no creerse. Y que hoy le venden lo mismo al agricultor de a de veras que a ti, que tienes tu huertito en el patio. La primera es Semillas Fitó. La fundaron en 1880, en Barcelona. Familiar, y todavía la lleva la familia Fitó. Para que te des una idea del tamaño, en 2023 facturó 122 millones de euros, vende en más de 70 países, tiene más de 500 variedades y produce como 1.000 millones de semillas al año. Y algo que me cae muy bien de ellos, meten entre el 20 y el 25% de todo lo que ganan en investigación. De ahí salió el famoso tomate Monterosa, uno de los más ricos del Mediterráneo. Pero la segunda casa es todavía más vieja. Y aquí está lo que te prometí. Semillas Batlle. La cosa arranca en 1802, cuando un señor, John Nanell, ya andaba vendiendo semillas en su comarca. 1802. Te lo pongo así, cuando esta casa empezó, México todavía no era México, todavía éramos colonia. Después, en 1912, otro de la familia, Miguel Batlle, exportaba semilla de alfalfa por toda Europa. Y las 2 familias, Nonell y Batlle, se juntaron en 1947. Hoy tienen sus propios bancos de semillas y manejan como 120 variedades registradas. Pero lo que te importa a ti, tienen una línea que se llama Huerto y Jardín, hecha justo para los aficionados. Para gente como tú y como yo, que queremos sembrar en casa sin volvernos expertos. Y ya que andamos por España, no me dejes ir sin mencionarte Mercabarna Flor, en Barcelona. El mercado central de flores y plantas de todo el país. La cosa viene desde finales del siglo XIX, de las famosas ramblas, que de tanta flor que vendían les decían la Rambla de las Flores. Hoy ocupa un terrenote de 44.000 metros cuadrados, con zonas para flor cortada, para planta, y hasta tienen su escuela de arte floral. ¿Y qué nos enseña todo esto? Algo simple. Las casas que llevan más tiempo en pie no son las más caras. Son justo las que aprendieron, generación tras generación, a darte la mejor semilla al mejor precio. Por eso duraron 200 años. Las caras no llegan. 3. Los guardianes que salvaron lo que el comercio tiró. Imagínate que hubiera grupos de gente, familias normalitas, campesinos como los de tu pueblo, que llevan más de 20 años dedicando su vida a guardar las semillas criollas. Las nativas. Esas que tu abuelo sembraba y que ya casi nadie vende. Pues existen. Y se les dice guardianes de semillas. Vamos primero a Ecuador. La red de guardianes de semillas del Ecuador nació en noviembre del 2002, en un valle que se llama Tumbaco. Hoy son como 100 familias, en 15 provincias, y andan por los 4.000 usuarios. ¿Y qué guardan? Más de 4.000 variedades nativas. Entre ellas, más de 650 de frutas. Y esto es clave, ellos sí le venden al público una parte, con un sistema propio que llaman de garantía agroecológica. O sea, no necesita ser ingeniero ni nada. Cualquiera puede llegar. Ahora vámonos a Colombia, con la red de guardianes de semillas de vida. Nació también en 2002 y se formalizó en 2006, allá en Pasto, en Nariño. Trabajan en 6 departamentos. Y escucha este numerito, porque es precioso, por su centro de semillas han pasado 2.500 variedades distintas. Guardan 200 de maíz, como 70 de tomate, unas 300 de frijol. Y hacen cosas abiertas al público, intercambian, prestan y venden. La señora que lo coordina, doña Alba Marlene Portillo, dijo algo que se me quedó clavado. Dijo que por ese centro han pasado 2.500 variedades, y que eso quiere decir 2.500 semillas que no se perdieron, que siguen en las manos de la gente. En las manos de la gente. Ahí está todo. Y en España hay otra, la red de semillas Resembrando e Intercambiando. Arrancó en 1999 y hoy junta más de 20 redes locales. Pero ojo con esta, porque es distinta. Aquí no se vende, se intercambia entre socios. La rama andaluza, por ejemplo, tiene un banco que nació en 2007 en una cooperativa, allá en Cádiz. ¿Y cómo le haces para sacar semillas? Pues aportando tú también. Tú das, tú recibes. Justo y parejo. Así entre todos no se pierde nada. Y aquí aparece la parte fea. Lo que de verdad no quieren que sepas. ¿Por qué estas redes andan medio escondidas? Porque en un montón de países la ley prohíbe vender libremente las semillas locales que no estén apuntadas en un registro oficial. En Europa hubo un caso sonado, el caso Cocopelli, en julio del 2012. Ahí el Tribunal de Justicia Europeo le dio la razón a las reglas que limitan vender variedades no registradas.
Fue un golpazo para los que defienden el derecho a vender semillas de toda la vida. Por eso prefieren intercambiar antes que vender. Para cuidar lo que es de todos. 4. Los guardianes del maíz nativo. Y ahora sí, agárrate, porque esto nos pega derechito a los mexicanos y a todos los pueblos de América. Porque el maíz no es cualquier cosa. El maíz nació aquí. Es nuestro. Y casi lo perdemos. México tiene 64 razas de maíz registradas. 64. Cada una con su color, su forma, su sabor, su historia. Y nada más un estado, Tlaxcala, junta 16 de esas razas. O sea, como el 20% de toda la variedad del maíz del país en un solo lugar. Por eso, en 2023, Tlaxcala abrió un fondo de semillas nativas de maíz en un municipio que se llama Hueyotlipan para cuidar esa riqueza. Pero déjame contarte de un señor. Porque estas son las historias que de verdad importan. Se llama Juan Remigio Piña y vive en San Juan Tilapa, en el Estado de México. Este hombre, él solito, guarda más de 800 variedades de maíz nativo. 800. Está en el Consejo del Maíz Nativo del Estado de México y es un guardián de a de veras. Mientras las empresas grandes vendían 4 semillas, este señor, calladito, salvaba 800 del olvido. Imagínate la paciencia. El amor a la tierra. Lo que sabe ese hombre. Y no está solo. La Universidad de Chapingo tiene un banco de especies nativas a cargo del Dr. Jesús Axayácatl Cuevas, que desde 2005 se dedica a cuidar este maíz. Y hasta el CIMMYT, ese centro del que te voy a hablar al ratito, tiene documentados a los guardianes del maíz criollo en lugares como Tres Garantías, en Quintana Roo. Comunidades enteras que no dejan morir lo que les heredaron sus abuelos. Y aquí te tengo que contar por qué esto es una pelea. Una pelea de a de veras. En Chile hubo una ley que la gente bautizó como Ley Monsanto. Daba más derechos a las empresas grandes de semillas. ¿Y sabes qué pasó? Que después de meses y meses de protestas en la calle, la tiraron del Congreso en 2014. El pueblo la frenó. En Colombia fue peor. Una resolución, la 970, obligaba a los campesinos a usar nada más semillas certificadas. Y en 2011 llegaron a decomisar como 70 toneladas de semilla de arroz a campesinos del Huila. 70 toneladas. A pura gente humilde. ¿Su delito? Guardar su propia semilla. La cosa fue tan indignante que hicieron un documental, se llama 970, de la periodista Victoria Solano. Y gracias a un paro campesino en 2013, esa resolución terminó suspendida y la Corte la declaró inaplicable. ¿Ya entiendes por qué estos guardianes valen tanto? No nada más guardan semillas. Guardan nuestra independencia, nuestra cultura y nuestro derecho a sembrar lo que somos. 5. Las bóvedas de semillas. Y llegamos al número 5. El que dejé para el final, porque es el más impresionante de todos. Y porque aquí pasa algo que la gente no cree cuando lo oye por primera vez. Hay unas instituciones enormes que guardan cientos de miles de semillas en cámaras frías, para que la humanidad nunca se quede sin comida. Y aquí está lo bueno, estos lugares no venden. Regalan el material a agricultores e investigadores, bajo un acuerdo internacional de la FAO. Gratis. Lo único que necesitas es estar calificado y firmar un papel de cesión. No es una tienda para curiosos, eso sí. Es un tesoro de toda la humanidad, puesto al servicio de quien sí trabaja la tierra. Empecemos por Perú, con el Centro Internacional de la Papa. Lo fundaron en 1971, en Lima, con un campo de cultivo en Huancayo, allá a 3.200 metros de altura. Es el banco de papa más grande del mundo. Más de 5.000 variedades cultivadas y otros 2.600 parientes silvestres. En total, más de 7.000. Y han hecho algo bien bonito, le han devuelto casi 14.000 muestras a 145 comunidades en 12 regiones del Perú. Les regresaron a los campesinos las papas que sembraban sus propios abuelos. La directora, la doctora Vania Acevedo, lo dice así, que su compromiso es que este alimento siga ahí para los que vienen, pase lo que pase con el clima, las guerras o las plagas. Ahora a México, con el CIMMYT, el Centro de Maíz y Trigo, en Texcoco. Su colección de maíz arrancó en 1943. Tienen más de 28.000 colecciones únicas de maíz. La más grande del mundo en variedades locales. Y agárrate, representa como el 90% de toda la variedad de maíz de las Américas. El 90%. Y de trigo guardan más de 124.000. La curadora, la doctora Carolina Sansaloni, contó bien orgullosa cómo en 2024 mandaron miles de muestras más a un respaldo de seguridad allá en el Ártico. Y aquí está lo que te prometí, el lugar metido bajo un cerro. En Chile, en un pueblo que se llama Vicuña, en el Valle del Elqui, la tierra donde nació la poeta Gabriela Mistral, hay un banco de semillas que la gente, de cariño, le dice el Arca de Noé de Chile. Lo hicieron en 1990 y está construido literalmente debajo de un cerro, en un edificio que aguanta temblores y hasta aluviones.
Le caben 75.000 muestras, a 20 grados bajo cero. Y según un informe de la FAO, es uno de los 3 bancos más confiables de toda América Latina. Su director, Carlos Furche, lo resumió en una frase: la semilla es la base de todo, de la agricultura y de lo que viene. Y ya que andamos, en Colombia está Semillas del Futuro, en Palmira, abierto desde 2022. Tienen la colección de frijol más grande del planeta, más de 37.000 muestras, de 114 países. Eso es como el 98% de los frijoles que se cultivan hoy en el mundo. Y desde 1973 han repartido más de 500.000 de muestras a 142 países. Uno de sus líderes, Peter Wanzo, soltó una frase que me dejó pensando. Dijo que hasta hoy solo conocemos el 5% del potencial que hay guardado en ese banco. El 5%. Imagínate todo lo que falta por descubrir. ¿Y ese respaldo del Ártico que te dije? Existe, Se llama la bóveda de Svalbard. Guarda copias de más de 1.700 bancos del mundo entero, como 1.300.000 muestras de semillas. Es el seguro de vida de la humanidad. ¿Y crees que es exagerado? Pues durante la guerra en Siria, en 2015, un centro de investigación tuvo que sacar semillas de esa bóveda para reponer su colección, que quedó destruida. Para eso está. Para que, pase lo que pase, la vida pueda volver a empezar. Si llegaste hasta aquí, acabas de recorrer 5 lugares que la mayoría de la gente nunca va a conocer. Desde el mercado de Jamaica, donde una docena de rosas cuesta hasta 70% menos, hasta una bóveda escondida bajo un cerro en Chile que cuida la vida de los que ni siquiera han nacido. Y mira, todo esto se conecta en una sola idea. Eso de que tus únicas opciones son el vivero caro de la esquina o las 4 variedades del súper, es mentira. Nunca fue cierto. Hay un mundo entero de mercados de mayoreo, de casas con 200 años, de campesinos guardianes, de bancos que regalan semillas. Unos te ahorran lana desde mañana. Otros guardan la herencia de nuestros pueblos. Y todos estaban ahí. No más faltaba que alguien te dijera que existen. Acuérdate del dato del principio: entre 1900 y el 2000 se perdió el 75% de la variedad de nuestros cultivos. Pero ese otro 25% sigue vivo. Sigue de pie. Y es gracias a estos lugares, y a gente como Doña Alba en Colombia, o como Don Juan Remigio Piña, que con sus propias manos salvó más de 800 maíces. Una cosa más. Si tienes un pedazo de tierra, patio, maceta, o nada más las ganas de sembrar algo este año, busca el lugar de esta lista que te quede más cerca. Date una vuelta por un mercado de mayoreo. Conoce una red de guardianes de tu país. Aprende a guardar tu propia semilla, como hacían los abuelos. Porque cada semilla que tú siembras y guardas, es una que no se pierde. Y antes de que te vayas, échame un comentario, que los leo todos. ¿De qué equipo eres? ¿Del equipo de los mercados de mayoreo, esos que te ahorran hasta el 70%? ¿Del equipo de los guardianes de semillas, que rescatan lo criollo? ¿O del equipo de las bóvedas, esas arcas de Noé que guardan la vida bajo tierra? En Plantasia nos encantaría leer tu opinión. No olvides que tu feedback, share, like, comentario o suscripción es muy importante porque nos permitirá mejorar nuestras siguientes entregas. Gracias por quedarte hasta el final.